Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal del tío Monty y hoy me complace anunciar una nueva sección en el canal llamada Los Cuentos del Tío Monty. Para resumir rápido chicos y chicas, en los cuentos del tío Monty os contaré el lore de algunas zonas, algunos juegos, eventos que han pasado en esos juegos mejor dicho, y todas esas vainas como me gusta decir a mí. Voy a ser sincero desde el principio y lo más seguro es que esta sección sea predominantemente hecha con World of Warcraft, pero eso no quita que pueda contar de otras sagas como Resident Evil, Gears of War o cualquier saga o juego que tenga un lore interesante de contar. Así que hoy vamos a empezar con uno de los juegos que más he jugado durante toda mi vida, que es World of Warcraft. Y hoy vamos a ver la historia de los claros de Tirifal, una de las zonas más icónicas de World of Warcraft y habitada actualmente por los no muertos. Tanto su capital como su zona de inicio convergen en esta zona. Así que, sin nada más que añadir chicos, vamos a por faena. Los claros de Tirifal tienen mucha historia, sobre todo porque es una de las zonas más viejas del juego. De hecho, se creó en la zona de Ulduar, en el lejano reino de Rasganorte, y todo esto sucedió antes de que el gran cataclismo azotara a Azeroth, que en ese momento era un supercontinente que abarcaba todo el mundo conocido. Tiempo después de que el guardián Loken fuera puesto a cargo de Ulduar, este caería ante la corrupción de los dioses antiguos. Así, el guardián Tyr al final acabó descubriéndolo, pero la única manera de demostrar lo que estaba pasando era obtener la reliquia conocida como los discos de Noradón, que esta a su vez fue robada gracias a un plan que el propio Tyr pudo desenmascarar a Loken en las puertas de la mismísima Ulduar y exigiéndole que dejara el lugar de inmediato. Una jugada que aprovecharían Arcaeda e Ironaria para colarse y robar dichos discos. Una vez los consiguieron, estos emprendieron una ida hacia el sur, donde podrían estudiarlos con más calma y detenimiento para saber la magnitud de la traición de Loken hasta donde los llevaba. Sin embargo, estos no hicieron su viaje solos, ya que se les unieron un grupo de Vrikuls, un grupo de Terráneos y unos cuantos Mecanomos, ya que Tyr les prometió un nuevo hogar temporal hasta que podrían recuperar la fortaleza del lugar. Como contención del enemigo quedarían en Rasganorte tanto Jotun como Ygritte. Mientras que el primero logró ocultar como pudo su mera presencia, el Vrikul al contrario se enfrentó a cualquier siervo de Loken que enviara tras ellos. Sin embargo, al paso de los días, Loken se enteró del robo y enseguida se dio cuenta que estaba hasta el cuello, pues sabía que si dicha información llega a los titanes, este sería destruido al instante. Por ello, de furia y pánico al mismo tiempo, liberó a dos de los más temibles generales de los dioses antiguos, que habían sido encerrados durante la guerra contra el Imperio Negro, y estos eran los generales Etaxi, Zakat y Kitix. Esto únicamente duró la mente de Jotun, y lo obligó a vagar sin rumbo, lo que hizo que destruyera todo lo que pudiera estar relacionado con el señor de Tyr. Por otro lado, Ygritte se enfrentó a tres gigantes de fuego, y aunque este salió victorioso, permitió a los generales tomar ventaja y llegar donde se encontraba Tyr y el grupo en el claro de un bosque. Tyr, al reconocer a los generales, ordenó a su gente continuar con el viaje pactado, mientras él se quedaría luchando contra los dos generales. Tyr vio como llegado a un punto, ninguna de las dos partes acabaría la pelea, así que como última opción, se sacrificó inmolándose a sí mismo para acabar con estos generales y asegurar que el grupo pudiera salir de la zona. Sin embargo, esta explosión fue vista por el grupo, y estos decidieron volver a la escena, donde coincidieron también con la llegada de Ygritte. Tyr y Khazad murieron, mientras que Kitix, herido, huyó hacia el oeste. Los cuerpos del Cetraxi y el guardián fueron encontrados dentro del cráter generado en la pelea, y en honor al guardián caído, Ollana bautizó el claro que rodeaba como el cráter de la caída de Tyr, que en la lengua de los Vrikul se tradujo como Tirishfal. Ella y sus aliados enterraron a Tyr y a su enemigo donde yacían, y colocaron la enorme mano de plata de Tyr sobre su tumba como monumento a su valiente sacrificio. También con el tiempo, nació la leyenda de que su martillo se perdió en alguna parte debajo de la tierra que ahora lleva su nombre, el cual a día de hoy sigue protegido con sus potentes hechizos. Ygritte, debido al gran sacrificio que este hizo, decidió velar en su tumba hasta el fin de sus días. El resto de Vrikuls, sorprendidos por tal hazaña, decidieron tomar el mismo juramento y así nació la conocida Guardia de Tyr. Ironaria, Arcaeda y el resto de forjados continuaron su viaje hacia Uldaman, donde esconderían los discos de Dorano, pero decidirán quedarse allí junto a estos para evitar que alguien los robara, aunque con una sensación de derrota y con el miedo de que Sin
Sin Tyr, la lucha contra Loken estaba más que perdida. Con el pasar de los siglos, la zona se convirtió en una leyenda para el pueblo Vrykul, que aún residían en el norte de Kalimdor. Pero, como resultado de la maldición de la carne, muchos de ellos en Rasga Norte comenzaron a tener niños deformes, o por lo menos así eran a sus ojos. Lo que en realidad estaba pasando es que esa maldición no solo los había hecho de carne, sino también los hizo más débiles y pequeños. Esto generó un pánico en la sociedad Vrykul, por lo que Rey Ymiro se le ocurrió la brillante idea, nótese las comillas, de juntar a todos los clanes Vrykuls y matar a todos los bebés deformes. Esta barbaridad no fue apoyada al unísono por todo el pueblo Vrykul, y entre tener que elegir entre la vida de un bebé y el destierro, muchos de ellos optaron por esta segunda opción. Los desterrados decidieron partir hacia tierras lejanas, y entre estas tierras se encontraba la legendaria tierra de Tirisfal, donde allí entrenaron a los niños que los Vrykul querían. Aquí crecieron sanos y fuertes, y con el tiempo comenzaron incluso a tener descendencia, transformándose a los famosos seres humanos que darían paso a las tribus primitivas, que con el tiempo más adelante poblarían los reinos del este. Y además de poblar estas tierras, empezaron a desarrollar su propia cultura, lógicamente basada en todo lo que aprendieron por los Vrykuls, como la leyenda de Tyr y el mítico sacrificio que hizo en estas tierras. Además, los Vrykul juramentados que quedaban sabían que no podrían vivir eternamente, así que con el tiempo fueron añadiendo a estos seres humanos a la guardia de Tyr, hasta que finalmente el último Vrykul desapareció por culpa de la maldición de la carne. Milenios más tarde, y después del gran cataclismo que separó el megacontinente que antes era Kalimdor, un grupo de Caldareis liderados por Dasremar, Caminante del Sol, llegaría hasta los claros de Tirisfal, después de ser expulsado del territorio de los Elfos de la Noche por el propio Malfurion, debido a que estos habían decidido seguir usando la magia arcana que él mismo había prohibido por todo lo ocurrido con el Pozo de la Eternidad. Durante la búsqueda de un nuevo hogar, la sensibilidad hacia la magia de los elfos les hicieron sentir la presencia de energías del vacío asociadas a la lucha de Tyr el general caído, que de hecho ya había sucedido hacía unos cuantos milenios. Pero tan poderosos eran los restos de esta energía que algunos de los elfos se enloquecieron por la influencia del vacío, algo que fue un duro golpe, ya que ahora ellos también eran mortales, pues ya no estaban cerca de aquel pozo que alguna vez les dio la vida eterna. Por otro lado, los humanos que habitaban en los claros de Tirisfal, y en especial aquellos que vivían en las frías montañas, jugaron un papel crucial en este éxodo de los elfos, pues no solo estuvieron conviviendo con ellos mucho tiempo, sino que también recibieron su ayuda y experiencia para sobrevivir en este inhóspito lugar. Sorprendente, ya que incluso estuvo sobre la mesa por parte de los elfos luchar contra estos humanos para apropiarse de esta zona, pero al final decidieron no hacerlo y continuaron su camino hacia el norte, donde más adelante fundarían la mítica Quel'Thalash. Para este momento de la historia, los pocos Vrykuls que habían decidido quedarse a vigilar la tumba de Tyr ya habían muerto, y los humanos habían desarrollado una cultura la cual haría que relevaran a sus antecesores e incluso aparecerían nuevas tribus humanas dispersas por todas partes de reinos del este. Por aquel entonces, un poderoso líder humano llamado Thoradin había entendido que la unión de los pueblos humanos tenía que hacerse realidad sí o sí, pues los peligros que hubieran en el presente y en el futuro eran más que suficientes para erradicar a la humanidad si no estaba junta, como por ejemplo la amenaza de los trolls. Si bien Thoradin consiguió unir a todas las tribus mediante pactos o demostraciones de ser el humano más fuerte de la zona, aún faltaba la tribu más misteriosa y fuerte de todas, que era precisamente esta que vivía en los claros de Tirisfal, y cuyo líder era Lordin. Thoradin sabía que la mera fuerza bruta no sería suficiente para convencer a esta tribu, y por ello decidió entrarles a través de sus creencias religiosas, que estaban basadas en la leyenda de Tyr y representadas con la mano de plata del guardián. Finalmente, Thoradin y Lordain llegaron a un acuerdo en donde el nuevo reino tendría que aceptar sus creencias y costumbres a cambio de unirse a ellos. Y así nació la nación de Arathor, con Thoradin como el jefe y Lordain como una de sus manos derechas, lo que acabó creando una fuerte amistad entre ambos. Finalmente, con el fin de la guerra troll, rubricaron el futuro de la humanidad tras el sacrificio de Lordain, y llevaría a las siguientes generaciones a recordarlo y honrarlo, dándole su nombre tanto a una ciudad como a su región, Lordaeron. Con el pasar de los años, un anciano Thoradin decide abdicar y cerca del final de su vida se obsesiona con los orígenes de la humanidad, sobre unas historias que contaba como unos gigantes llamados Vrykul habitaron las tierras de Tirisfal en la antigüedad. Los años pasaron y Thoradin estudiaba las ruinas de los claros y aprendió a usar encantamientos en su espada para localizar lugares ocultos. Durante uno de sus viajes, él y sus seguidores descubrieron el Santo Grial, pues encontraron la tumba de Tyr. En ese momento se produjo una tensa confrontación entre el séquito de Thoradin y la guardia de Tyr,
la orden que juró proteger dicha tumba. Finalmente, el rey y sus seguidores se abrieron paso a través de los guardianes y entraron en la tumba. Sin perder el tiempo, este ordenó a sus magos que rompieran las barreras mágicas de la tumba, y dentro descubrieron el cuerpo de Tyr. Pero también descubrieron a Zakaj, que había logrado resucitar pasando desapercibido cuando los hechiceros rompieron los sellos. El general convocó esbirros de debajo de la tierra y aniquiló sin piedad a los seguidores de Thoradin. Pero este no huyó ni se amedrentó. Sabía que ese ser tenía que ser erradicado, pues si no sería un peligro para la humanidad, y tenía que aprovechar ahora que acababa de despertar y no estaría con todas sus fuerzas. Thoradin no lo dudó y batalló con el general. La batalla fue violenta, pero finalmente Thoradin, con las fuerzas de flaqueza, pudo clavar a Stronked en la cabeza de Kazaj, pero la consecuencia fue que Thoradin perdió la vida en esta batalla. Al menos el rey se fue con la mente tranquila de que había derrotado a ese monstruo y había vengado a sus camaradas. Pero, para desgracia de Thoradin, ese espadazo no fue el punto final para el Cetraxi. Simplemente lo contuvo, lo dejó, podríamos decir, cao, pero no consiguió matarlo. Con lo cual, este en el futuro seguramente sería una amenaza. Durante los siguientes siglos el fantasma del rey permaneció encadenado a la tumba, incapaz de encontrar la paz. Algo que por fortuna en el presente pudimos conseguir, ya que en la expansión de Legión ayudamos al rey a recuperar su espada y después de ello por fin daríamos muerte definitiva a Kazaj. Y así el rey descansaría de una vez por todas. Siglos más tarde de este acontecimiento y del nacimiento de la propia Arathor, comenzó un paulatino pero constante desgaste, que haría que se fragmentara en varias ciudades-estado, entre ellas el Lordaeron, donde algunos nobles, en busca de mejores tierras, empezaron a gastar dinero para comenzar una nueva vida. Estos utilizarían sus grandes riquezas sobre todo para comprar grandes parcelas de tierras, donde incluso se hallaban las primeras trabajadas por los primeros humanos. Sobre todo, estas zonas incluían los molinos de Agaman y las granjas de la familia Valdir y Soliden. Aunque el imperio se resquebrajó por completo al final, aún quedaban vestigios del linaje de su creador. Anduin Lothar había sido el último de los suyos, y esta es una trama que de momento en War Within, por lo que he investigado, posiblemente se abrirá de nuevo, donde se rumorea que nos contarán cómo este linaje prosperó más allá del mar, al margen de lo que conocemos como lo que es Azeroth a día de hoy. Por otro lado, los clavos de Tirisfal fueron la sede del consejo homónimo o consejo de Tirisfal, que libraba en secreto una guerra contra los demonios de la Legión Ardiente. Llegando a la época de la Tercera Guerra, el gobierno de Rey Terenas había convertido a los claros en un lugar apacible, enfocado principalmente a la agricultura. Ya esto se debe que haya tantísimas granjas por la zona. Sin embargo, todo se transformaría en un lugar yermo de muerte y destrucción, y aparecería una bruma casi permanente una vez que el príncipe caído volvió a Lordaeron. La plaga azotó con toda la región sin piedad. Los cadáveres eran tan numerosos que se apilaban en fosas comunes para quemarlos. La plaga llegó tan lejos que tomaron el atrevimiento de resucitar al propio obispo Alonso Faol, y en los molinos de Agaman, Arthas resucitó a su caballo invencible. Remol fue una de las primeras ciudades en verse afectada por el azote de la plaga, lo que hizo que la tradicional vida diaria se viera congelada en el tiempo para siempre. Fue aquí donde el nigromante Kel'Thuzad, antes de convertirse en Lich, comenzó con sus primeros experimentos de la plaga, que llegarían a ser el motivo de la caída del reino de Lordaeron. El éxito de la infestación de la plaga fue tal que convenció al propio rey Exánime para lanzar la invasión antes incluso de que estuviera en algún tipo de plan. El gigantesco cementerio de Remol se quedó como un recordatorio permanente de la eficacia que tuvo la plaga en este lugar. Cuando la plaga entró por primera vez en Tirisfal, Gregor Araman, dueño de la granja Araman, decidió que así proteger su propiedad a toda costa. Fortificó los molinos y convenció a sus propios empleados para que se unieran a la defensa. Si bien al comienzo aguantaron sin problemas, su destino quedaría finalmente sellado por culpa de su hijo menor, Devlin, quien los traicionó para aliarse con la plaga en un momento de debilidad. Este asesinó a dos de los vigilantes de los Agaman en plena noche y condujo a un pequeño grupo de la plaga hasta donde dormían el resto de los hombres. Aunque estos pudieron defenderse, ya habían roto sus defensas, y era solo cuestión de tiempo que la granja Agaman cayera. Tras esto, la plaga intentó formar una base en los molinos, donde podrían crear y planear los ataques contra los renegados de Tirisfal. Su líder militar local, el capitán Darol, tenía su sede dentro de la cripta de la familia Agaman, donde levantó, gracias a la nigromancia,
a los ancestros con el propósito de usarlos contra los renegados. Estos, en contramedida, utilizarían al propio jugador para que fuera y limpiara la zona de los molinos y acabara con esa pequeña plaga. Con el paso del tiempo y la debilidad de Rey Exánime junto a la derrota de Archimonde, se generó una guerra civil en la zona. Esta tuvo lugar entre varias facciones, que fueron los no muertos controlados por la plaga y liderados por los señores del terror, los no muertos que aún eran leales a Arthas, una facción que era leal a Sylvanas y una pequeña resistencia de la alianza. Al final, la que saldría con la mano en alto fue Sylvanas Brisaveloz, para posteriormente tomar el control de Lord Aeron y renombrarla como Entrañas, donde vivirían una nueva facción de no muertos independientes de la legión o el yugo de Arthas llamados los Renegados. Con el paso del tiempo, Lord Aeron y todos los claros de Tirisfal fue tomado por Sylvanas. De hecho, la única amenaza que aún quedaba latente era un grupo de humanos que se hacían llamar la Cruzada Escarlata. Después de que Sylvanas consiguiera cierta estabilidad política, trató de buscar aliados en ambos bandos, Horda y Alianza, pero finalmente sería la Horda quien acabaría aceptando con ella esta nueva facción de los Renegados, y gracias a esta unión se pudo establecer un lugar donde poder comunicar Kalimdor con los reinos del este mediante los tepelines de los Goblins. Durante la guerra contra el Rey Exánime, la Horda y la Alianza hicieron un pacto de paz temporal. Durante el asedio a Agrazar, la Puerta de la Cólera, fue aquí donde tuvo lugar la traición del gran apotecario Putres, quien había traicionado a Sylvanas en favor de Varimatras, quien en secreto aún era leal a la Legión Ardiente. Las fuerzas de Thrall y el Rey Varian tuvieron que ir a las ruinas de Lord Aeron para confrontar la amenaza. Finalmente, Varimatras y el gran apotecario Putres fueron asesinados, y Varian se enfrentó tanto a Sylvanas como a Thrall en el Barrio Real, tras ver los horrores de una nueva plaga que habían estado creando durante todo este tiempo y que erróneamente el Rey Varian había adjudicado a los renegados. El combate acabó cuando Jaina intervino congelando a todos los que había presentes y teletransportando a todas las tropas de la Alianza fuera de aquel lugar. La batalla de Entrañas puso fin a la Guerra Fría entre la Alianza y la Horda con la declaración de guerra del Rey Varian. Tras esa batalla pudimos ver cómo los renegados pudieron centrarse en sí mismos y en su hogar, lo que hizo que experimentáramos un cambio radical en las estructuras humanas, cambiándolo todo por un estilo propio de los renegados, hablando del rigor de Remor, por ejemplo. Pero la paz no duraría mucho, pues la quema de Teldrassil tuvo como consecuencia directa la batalla por Lord Aeron, donde las tropas de la Alianza desembarcaron en la costa norte y avanzaron sin piedad hasta llegar a Entrañas, dejando un rastro de destrucción que se llamaría la Estela del León. En su avance hacia el sur destruyeron Remor sin piedad y derribaron las torres de los Cepelines. El avance parecía imparable, hasta que Sylvanas decidió cubrir toda la zona con el poder de la peste. Aunque ese propio ataque afectara tanto a aliados como enemigos, el poder de la peste era tan caótico y destructivo que ninguna tropa podía quedarse en la zona por mucho tiempo. Tras esto, Sylvanas se hizo un rescue de la Horda y se piró. Y entonces Lilian Bosch organizó una reunión con Calia Menethil, la hermana de Arthas, y Derek Proudmoore, en la finca Caston, en los claros de Tirisfal, donde ésta se disculpó por el renacimiento de Derek. Calia y Derek se ofrecieron rápidamente a ayudar a los elfos no muertos y posteriormente los ayudaron a superar el odio y la malicia de ser un muerto en vida. Así, una vez más, los claros de Tirisfal volvieron, aunque sea en menor medida, a volver a ser parte de los renegados. Tras la derrota de Soal, los renegados se reunieron en las ruinas de su antiguo hogar, consiguieron retomar Remol y lo comenzaron a reconstruir poco a poco, cuando Lilian Bosch, Calio, Belmont, Belorara y Farael, las figuras más influyentes del momento, ya que eran el Consejo Desolado, decidieron qué podían hacer para ayudar a los renegados, ya que ellos eran el nuevo gobierno desde que Sylvanas los abandonó. Finalmente, Farael propuso usar el Devorador de la Plaga potenciado para limpiar los restos de esta, lo que permitió recuperar nuevamente las ruinas de Lord Aeron. Y así, de momento, los claros de Tirisfal, una vez limpiados, vuelven a ser el hogar de los renegados y, hasta la fecha de este vídeo, allí viven en paz. Y con esto, chicos y chicas, el primer cuento del tío Monty y claros de Tirisfal ha concluido. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido, y si es así, ya sabéis, las típicas vainas que le gusta decir a este viejo potro. Suscribiros, darle a like, comentar y todas esas cositas, ¿vale? A mí me hace muy feliz, me gusta porque el canal está creciendo poquito a poco, y nada más que decir. Espero que tengáis un buen día, una buena tarde o una buena noche, y que os lo estéis pasando muy bien. Hasta luego.